Sí. Abro mi documento. Bueno, voy a compartir entonces el documento pantalla, parte de la pantalla. Muy bien. Ayer entonces, la semana pasada terminamos entonces concluyendo lo que era la gracia y lo que era la fe. Creo que ya eso quedó listo. Pudiera decir un par de cositas más en cuanto a la fe. La fe ya lo dijimos que es esa capacidad de creer que es el medio por el cual recibimos la salvación. Dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también la fe es el conjunto de enseñanzas y doctrinas que nos unen. Por ejemplo, nosotros somos de la misma fe, entiéndase como de la misma creencia, del mismo conjunto de doctrinas. Por eso a veces la Biblia dice, o dice la Biblia, bueno, y a los hermanos en la fe, es decir, a los que creen que Jesucristo es Dios, que hay que bautizarse para el perdón de pecados. Bueno, como ustedes están sin cámara y no sé la reacción, se me están oyendo de vez en cuando, me mandan una manito para saber que están en línea y no estoy yo aquí solito. ¿Listo? Muy bien. Eso pues para culminar lo que es la fe. Vamos a compartir. Vamos a mirar hoy un nuevo tema que se llama conversión y nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3 dice, se nos explica el nuevo nacimiento en una charla entre el Señor Jesús y Nicodemo. Eh, el nuevo nacimiento es del agua y del espíritu. Dice, por lo tanto, no es un nacimiento carnal, sino espiritual, al igual que el proceso de gestación que dura alrededor de 9 meses, así la salvación se empieza a gestar desde que la persona oye el Evangelio y empieza una transformación gradual en su conducta. La gran clave del nuevo nacimiento está en el verso 6, pues el que es nacido de la carne, carne es, y tiene apetitos carnales, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y tiene apetitos espirituales. Así que el hombre o la mujer que nace del espíritu despierta en sí un deseo profundo de agradar a Dios y puede ahora sí vivir para Él. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. También nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a mirar qué nos dice Santiago 1:18. Vamos a abrir aquí la Biblia. Aquí está. Mm, Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso lo escriben ustedes aquí entonces en estas rayitas. Y dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, vamos a hablar un poquito de un evento que tuvo espacio entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Vamos a girar en la Biblia, buscar. Aquí, Nicodemo. Ah, no estoy compartiendo, perdón. En Juan capítulo 3, verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que este Nicodemo se había dado cuenta que Jesús hacía cosas especiales, diferentes a cualquier persona. Jesús le respondió y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a hablar entonces de este segundo o de este nuevo nacimiento que habla del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué es nacer del agua y qué es nacer del espíritu, que es el nuevo nacimiento? Queda entonces obviamente claro que el nacer de nuevo no es volver a ser niño físicamente hablando. No puede volver al vientre de la madre. Pero la Biblia se dice que hay que ser como niños. Estamos hablando en la malicia, estamos hablando en la sinceridad, estamos hablando en la humildad. Si hay personitas que son tiernas, que son puras, que son limpias, pues son los niños. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. No es perder el conocimiento que ya tenemos, no es perder el desarrollo de la inteligencia que hemos alcanzado para volver a ser niños, sino en cuanto a la malicia, en cuanto a ese sentido de pureza espiritual. Y es posible. Entonces dice la Biblia, el que no naciere del agua y del espíritu. Bueno, vamos a pensar en algo. Cuando hablamos de nacimiento, ¿me están oyendo, verdad? Cuando hablamos de nacimiento, entonces tiene que haber una semilla. No hay nacimiento sin semilla, sea animal o sea vegetal o sea persona. Obviamente hay una semilla. Pues el nuevo nacimiento espiritual también requiere una semilla. ¿Cuál es la semilla? Vamos a mirar. Hay un texto en la Biblia muy, muy interesante. Vamos a mirarlo. Me compare que tiene aquí. Ese que dice, el sembrador salió a sembrar. Parábola del sembrador. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y le ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces más adelante aquí explica él mismo la palabra. Y entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Está explicando la parábola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que brotó en sus corazones. Asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cuál es la semilla para un nuevo nacimiento? Alguien que pueda decirlo. La, La palabra. La tierra. No, la tierra. la semilla. La, ¿Cuál es la semilla? La semilla que se ah, siembra para que haya un nuevo nacimiento. la palabra. La palabra. Muy bien. La palabra es la semilla. Y esa semilla entra a nuestra vida por el oído. El pastor puede llegar al oído, pero Dios puede llegar al corazón, a la conciencia, al conocimiento. Entonces, esa palabra es la semilla y esa semilla empieza a germinar al interior como la semillita vegetal empieza a germinar en la tierra. No todas las semillas nacen, algunas se quedan ahí y no producen nada. No todas las semillas se vuelven planta, porque algunas vienen, como leímos la parábola, algunas semillas caen junto al camino y las aves se las llevan. Lo mismo pasa con la palabra. Algunos reciben la palabra de Dios, pero vienen los amigos, viene la gente, no, esos cuentos de, y hacen que la persona desista o ignore la palabra de Dios. Viene la segunda, la que cayó entre espinos. ¿Qué pasó con la semilla que cayó entre espinos? Empezó a crecer una plantica así chiquita, pero los espinos la ahogaron y no deja que la plantica crezca. Lo mismo pasa en las personas. La palabra de Dios, que es la semilla, entra al corazón del hombre, empieza a formarse un nuevo concepto de vida, empieza a formarse un cambio, pero los espinos, que son los afanes, que son los negocios, que son los juegos, que son las amistades, tantas cosas que nos enredan, ¿cierto? Entonces ahogan. ¿Quiénes ahogan la palabra de Dios en el ser humano? El trabajo, el estudio, los amigos, las relaciones familiares o de amistad. Todas las cosas que nos rodean por la cual nosotros le tomamos eh, cierta le damos un espacio de importancia, cierta preferencia. Entonces eso va ahogando la palabra e impide que haya un nuevo nacimiento. Pero otro modelo de la palabra, otro caso de semilla, es la que cae entre pedregales. Y dice la Biblia que como no profundiza mucho, viene el sol y quema las maticas y no crece. Entonces esa semilla es igual a aquellas personas que reciben la palabra, que es una semilla, pero cuando viene el problema, cuando viene la tristeza, cuando viene de pronto una economía difícil, un asunto de salud, las dificultades, entonces dicen, no, yo como que no vuelvo, como que esa palabra no, y desisten. Algunos hasta reniegan de Dios, pero hay otra partecita de la semilla. Dice la que cayó en buena tierra. Esa que cayó en buena tierra, entonces empieza a producir un fruto. Y es, hablando de la palabra como semilla, es aquella que llega a las personas. Oye la palabra, va al corazón, la persona empieza a meditar en ella y dice, hombre, sí, la palabra de Dios tiene razón, yo debo hacer un cambio. Y no porque el pastor se lo diga. Miren, muchas hermanas, muchos hermanos en la iglesia llegan y yo no les digo, mire, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, ¿no? La palabra de Dios. Y de pronto llegan algunos y me dicen, hermano, mire que me estoy sintiendo mal con esta práctica que yo tengo, o con esta ropa que he visto, o con esta manera de presentarme, o con estos negocios que estoy haciendo. Es decir, que se generan unos cambios desde el interior, porque es que eso es lo hermoso de la semilla, que es la palabra de Dios, que el cambio no se da desde afuera, sino desde adentro, como nace un bebé, porque la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo nace un bebé? Va la semillita ya, se implanta,
en el óvulo, y ahí va creciendo, ¿cierto? Y se va gestando, se va creciendo. No es al primer momento que ya es una personita plenamente conformada, ¿no? Se va formando paso a paso, paso a paso. Lo mismo pasa en las personas que van escuchando la palabra. Pasito a pasito se va formando un nuevo creyente, un nuevo hijo de Dios, con nuevas virtudes que no tenía, con nuevas costumbres que no tenían, con nueva apariencia física y espiritual que no tenía, con una nueva relación con Dios que no tenía, con nuevos amigos que no tenían. Claro, en la medida que se va creciendo, se van tomando unas cosas y se van dejando otras. Por ejemplo, hablemos de esas transformaciones. ¿Cómo nace una mariposa? Mariposa primero es un gusano y luego se envuelve, y luego es una crisálida y luego el capullo. Pero cuando nace tiene que dejar un montón de cosas. Los mismos bebés. En las primeras semanas, ¿ustedes se han dado cuenta que los bebés en el vientre en las primeritas semanas tienen cola? A mí me parecía como muy curioso que ¿por qué tiene cola? Sí, tiene como una forma, tiene cola. Pero cuando pasan las semanas se van cogiendo y pierde esa cola. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo habían visto? Ah, No, 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 hermano, no. no. espere, yo lo busco y se los comparto. Me imagino que sí están viendo pantalla, ¿cierto? Vamos a ver. Espere si verá que es que eso lo vi yo y me pareció interesante. A ver, yo lo veo. Ajá. Sí, señor, ya lo voy a compartir. Mire nada más. Este es un feto de bebé, no es de un animalito, no es de un bebé. Un momentico. Chun, 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 chun. ¿Un bebé nace con cola? No, no nace con cola, pero si usted mira aquí, vamos a ampliar la foto. Vamos a ver qué se me hizo. No, en esta no. A ver, a ver. Mírela aquí, por ejemplo, esta. Desarrollo fetal. Y esta colita se va perdiendo. Claro, no es importante, es una curiosidad solamente. Pero que la pierde en el tiempo, ¿cierto? Bueno, esto sí es otra cosa. Mírela aquí, mírela aquí más chiquito. Bueno, para que no se habían dado cuenta de eso. No. Ah, bueno. No, hermano. Bueno, sin embargo, eso no es importante, sea que sea una mera apreciación o algunos casos particulares. En la vida cristiana lo que sí quiero decir es que se van ganando cosas y se van dejando otras, porque ese es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo es aparecer como un nuevo ser. Por eso el creyente cuando le entrega la vida a Cristo empieza a cambiar, mire, le cambia todo. Cambia hasta su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de tratar a las personas, su forma de ver lo que le rodea, la forma de ver sus bienes, sus riquezas. Mira, hay personas que en su tiempo lo más importante era su riqueza, pero después dice, ¿no? ¿Sabe qué dijo el apóstol? Todo lo que yo tenía, que era para mí ganancia, ahora lo tengo por basura, porque ya se revalorizan las cosas y entonces uno tiene una nueva escala de valores. Para algunos lo más importante es el fútbol, para otros el trabajo, para otros la novia, para otros el novio, para otros la familia, etcétera, etcétera. Pero pues, luego se reclasifican y se revalorizan las cosas y uno dice, no, para mí realmente lo más importante es el Dios. Porque aprendemos que el que ama a Dios y el que sigue a Dios, dice la Biblia,
Buscad a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, uno sí que se revaloriza. Entonces, cuando se nace del agua y del espíritu, ahorita miramos que la semilla es que la palabra de Dios es la semilla, ¿cierto? Entonces, en realidad, nosotros nacemos por una semilla y esa semilla, que es la palabra, yo no sé si ustedes recuerdan una lección por allá en la temática anterior, decíamos que la Biblia se compara como el agua. Y vamos a mirar un versículo donde la Biblia dice de la siguiente manera. Pero comparto la Biblia. Dice, momentico. Tito capítulo 3 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tito capítulo 3 verso 5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu. Y también dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ese nacimiento en agua tiene dos implicaciones. Uno es por la palabra. Es decir, que la palabra de Dios nos induce, nos transforma en nuevas personas. Es que es como un conocimiento de gran tamaño. Mire, aún en las ciencias, en la universidad, en la escuela, el conocimiento nos ubica en nuevas personas. No es lo mismo una persona que nunca ha estudiado nada, alguien que va estudiando, va aprendiendo, esos conocimientos lo van transformando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mirar de un conocimiento cultural, lo transforma uno para mirar cómo son las culturas, conocimiento lingüístico, lo transforma uno para relacionarse mejor, etcétera, etcétera. El que tiene conocimiento del ecosistema, del medio ambiente, lo transforma para ser amable con el medio ambiente. Pues el que adquiere conocimiento de Dios, la palabra de Dios, también lo transforma para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese lavamiento es por la palabra. Amén. ¿Sí va quedando claro así o no? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya veo por ahí a la hermana Livania, Dios le bendiga, buena tarde, espero se encuentre bien. Bueno, ya tengo dos caras, es que me siento muy raro así sin verlos, pero bueno, ya casi, gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Danilo. Buenas noches. Livania, buenas noches, bienvenida. Bueno, entonces dicen así del agua y del espíritu. Ya miramos una parte del agua. ¿Cuál es la otra parte del agua? Tiene que ver con el bautismo. Entonces, si uno no es bautizado, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo tiene dos eventos simultáneos, porque el bautismo es símbolo o sinónimo de sepultura. Entonces, en la sepultura se muere o se sepulta, pues el viejo hombre. Eh, y en ese mismo momento la persona no se queda en el agua, sino que se levanta. Entonces hay origen a una nueva criatura. Casi que el punto de muerte y vida es el mismo. Muere una vieja vida, nace una nueva vida. Muere una antigua persona, la vieja persona, el viejo modo de pensar, de vivir, de mirar las cosas, y nace uno nuevo. Entonces, nótese cómo en ese evento del bautismo encontramos dos eventos simultáneos. Sepultura del viejo hombre y nacimiento de una nueva criatura. Amén. ¿Sí lo vamos captando bien ahí? Deifer, ¿vas bien?
Bueno, parece que sí, yo creo que sí. Bueno, ahora, nacer del espíritu. Estamos hablando del nacer del agua. Vamos a ver que por aquí ya se está conectando Caterine. Hermano, sí, 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 lo escucho. Estoy bien, bien. Solo que estoy aquí en la bulla, pero estoy aquí al día. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, ese nacimiento ese bautismo es la convergencia de dos eventos. La sepultura. Oh, Caterina, ya la veo. Qué bueno. ¿Cómo le acabo de ir en su viaje? Gracias a Dios, llegué. Bueno, Oh, sí sí, va, pero llegué. sí va sincronizada en el tema. Sí, pero justo me desconectó cuando entré a la casa, entonces me perdí el pedacito Listo, anterior. listo. Sí, Entonces, el pedacito anterior estaba diciendo que el bautismo une dos eventos. El bautismo es sepultura, donde se deja sepultada la vieja, el viejo hombre, la vieja criatura, la vieja manera de vivir, de pensar, de reaccionar, pero no se queda allí sepultado, sino que se levanta y da origen entonces al nacimiento de una nueva vida. Entonces, allí el bautismo son dos eventos importantísimos. Alguien que muere, alguien que nace. Muere esa persona con sus viejas costumbres, con ese pensamiento de pecado, y nace una persona orientada al bien. Parece que se desconectó de nuevo. Caterina, vamos a darle un minutico que se conecte. Mana Libania, ¿lo va comprendiendo? Desde el momento que entré, sí, Ok, lo igual fui le voy a mandar la grabación. ¿Sí ha escuchado las grabaciones anteriores? sí, la estoy escuchando la última, bueno, la escuché la anterior, no. Ah, bueno, igual ahí está el link. ¿Y Danilo, Ujú. lo va comprendiendo? Ok, Amén, hermano. perfecto. Bueno, vamos a darle un minutico a Caterina a ver si, para que no se pierda la línea. Se nos quedó Catherine. Pero la palabra de Dios entonces nos da origen a una nueva manera de ver. Uno sí que ve la diferencia y me hace acordar del calendario. ¿Se acuerdan que el calendario está partido en dos, antes de Cristo y después de Cristo? Pero esa verdad se repite todos los días en cada persona. Mi vida, la mía personal, antes de Cristo es mi vida y mi vida después de Cristo. Entonces, Dios sigue partiendo la historia en dos. Partió la historia del calendario. Ahora parte la historia de cada persona, entre antes y después. Eso es tremendo, ¿verdad? Mm, Uno puede darse cuenta de la gente que dice, mano, es que mi vida antes de conocer a Cristo era una. Mi vida antes de entregarme a Él era una. Y ahora es otra. Eso es nacer de nuevo por la palabra. Ahora vamos a la segunda parte, el que no naciere del Espíritu. ¿A qué se refiere nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu tiene dos implicaciones. Una, llamemos espíritu como la intención de las cosas. No sé si era con ustedes que hablaba hace algún tiempo, alguna vez, acerca de eh, una ponencia, una queja, una resolución, una propuesta. Entonces alguien decía, bueno, traigo esta propuesta y entonces la expone, dice, voy a leerla, esta es la propuesta, ta. Y de pronto alguien dice, pero finalmente, ¿cuál es la intención de esa propuesta? Y otro dice por allí, bueno, el espíritu de la propuesta es.
¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Claro, no es que una propuesta tenga espíritu y uno dice, el espíritu de la propuesta. No, sino la intención, el propósito, hacia dónde va. Entonces, llámese el espíritu de una propuesta, la intención. Llámese el espíritu del hombre que nace de nuevo, la intención. Cuando nosotros tenemos una intención, es que tenemos un espíritu. Por ejemplo, alguien tiene un espíritu malicioso. Es que es malintencionado. Es que tiene un espíritu de mentira. Es que es mentiroso, ¿cierto? Es que tiene un espíritu como de ayudar, de un espíritu alegre, la intención. Entonces, el que no nace del espíritu, digámoslo de otro modo, el que no nace de su intención, porque es que nuestras intenciones cambian. Con el conocimiento de la palabra, con la llenura del Espíritu Santo, con el acercamiento a Dios, nuestras intenciones cambian. Hay personas que tienen su mente puesta en algo en particular. Puede ser el dinero, algunos en los vicios, otros en el sexo, otros en la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que atrapan al hombre. Y a partir de allí, entonces la persona actúa y tiene unas intenciones, tiene unos propósitos. ¿Cuál es el propósito tuyo en tu vida? Es una pregunta. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es mi propósito? Y uno tiene muchos propósitos. Yo les voy a contar. Yo tenía, de niño, yo quería ser veterinario. ¿No parece cierto que no? Yo quería ser veterinario. Yo tuve pececitos, tuve gato, tuve perro, eh, y viví en el campo un tiempo. Mm, Luego estuve de nuevo en la ciudad y quería estudiar veterinaria. Entonces le dije a mi papá que yo quería estudiar veterinaria, pero yo no había terminado mi bachillerato. Estaba por allá como en noveno o cuarto, para ese entonces se decía cuarto, por el noveno. Y él me dijo, pues veterinaria es una carrera profesional, tienes que esperar a que termines tu bachillerato, grado 11. Pero vamos a ver si puedes estudiar algo mientras tanto. Y entonces me puso a estudiar, me animó y me dijo, estudia informática. Para ese entonces, estoy hablando del año 1986, yo creo que alguno de ustedes ya estaba todavía por ahí pequeño, ¿verdad? En el año 86, apenas en mi ciudad habían como dos escuelas de informática, porque eso estaba nuevo en Colombia. Pues empecé ahí y se me olvidó la veterinaria. Me metí en la parte de la informática. Por allá me metí a otro camino en la parte de la contabilidad, entonces estudié contabilidad, también estudié carpintería, estudié electricidad, también quise estudiar electrónica, estudié robótica, estudié administración de empresas y nunca más pensé en los animalitos, en la veterinaria. Pero mire que con todo eso yo tenía un propósito. Mi sueño, porque yo empecé a estudiar electrónica y robótica, había una revista de circulación internacional, se llamaba Enter, como la tecla del computador, Enter o Intro. Y había otra que se llamaba Uno y Cero, porque toda la electrónica estaba basada en unos y ceros, los bits. Y yo dije, algún día yo voy a aparecer en un artículo de Enter o de Uno y Cero, revistas de talla mundial. Y me estaba esforzando para eso, pero cuando vino el llamado a la obra, al ministerio, dejé todo eso, Dios me cambió el pensamiento y por allá más adelante ya aparecí en una revista que circulaba en la iglesia, se llamaba El Pregón, y luego aparecí en una revista de misiones y finalmente entendí que lo más importante no es estar en esta revista o en aquella, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Entonces Dios va cambiando nuestros propósitos. Y lo importante es que uno se deje redireccionar, porque a veces uno cree que es hacia allá, pero el Señor dice, no, 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 gira a la izquierda 5 graditos, otros 10,
un poco más. O a veces el Señor dice, no, media vuelta completa porque vas en vía totalmente contraria. Ah, ok, es para el otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando uno se deja guiar por Dios, va cambiando su espíritu, su propósito. Y sí que entonces tenemos un espíritu diferente. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la forma de hablar, por la forma de mirar, por la forma de vestir, por la forma de caminar, por las relaciones que tenemos, por todo nuestro entorno va cambiando. Hay personas que le dicen a uno, no, es que allá en la iglesia le lavan a uno el cerebro y al principio uno le daba hasta como rabiecita, no me diga eso, ¿cuál que me lavan el cerebro? Pero si uno se pone a mirar, ¿qué es lo que se lava? Pues lo que está sucio. Y en realidad yo tengo que reconocer que Dios sí me lavó lo que estaba sucio. Y no solamente me lavó el cerebro, sino los pies, las manos, las caras, todo. Y uno cambia. No soy el mismo de mi adolescencia, de mis primeros años de juventud, ¿no? Entonces sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque hay un nacimiento. Si hay un nacimiento es porque hay una nueva criatura. Y esa nueva criatura, pues como dice la palabra, es nueva. Entonces la vieja ya no está. Entonces la Biblia dice, el que no naciere del agua y del espíritu, nuestro espíritu cambia. Imagínense usted que en tiempos viejos una persona tiene un enemigo y dice, ojalá se muera condenado, ojalá le caiga un rayo, ojalá lo atropelle un bus y que sea de los viejos. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Que lo atropelle un bus, pero que sea un bus viejo. Y la gente tenía un comportamiento de lo que es la gente del mundo, ver que a alguien se le cae un billete y corre no a cogerlo, entregarlo, sino a ponerle el pie encima para que nadie más lo vea, esperar que se vaya el dueño del billete. Mentira para tapar otra mentira, etcétera. Pero en Dios esas cosas desaparecen. Eso es nuevo nacimiento. Y termina ese nuevo nacimiento de otro modo, y es, hablando del espíritu, que no naciere de agua y de espíritu, cada una tiene dos implicaciones. La implicación segunda del espíritu es por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, hay personas que uno las ve que están endemoniadas y que de verdad actúan motivados o influenciados por demonios. Yo he visto esas personas. Pues si hay personas que actúan influenciadas por demonios, ¿por qué no pueden haber personas que actúen influenciadas por el Espíritu de Dios? También las hay, y muchas. Entonces, cuando la persona deja que el Espíritu de Dios entre a su vida, entonces cosas que hacíamos que eran como normal, ya no podemos hacerla. David, Dios te bendiga, me alegra verte aquí de frente, aunque sé que venías atento. Bueno, mire, cuando uno está desconectado de Dios, puede cometer pecado y uno más, me arrepiento y ya. Pero mire, cuando uno está en Dios, cuando uno está en Cristo, créame, y se lo voy a decir con sinceridad, no porque uno sea cristiano significa que no le llegan tentaciones, le llegan tentaciones. Y a veces se ve uno tentado, uy, voy a darle rienda suelta a esta tentación. Les voy a confesar algo de mi juventud, recién bautizado. Me vino un pensamiento malo para hacer esto. Y yo, lo voy a hacer. Una mala invitación que alguien me hizo. Y quise irme y me fui. Y llegando al sitio, créame, yo temblaba, temblaba. Pero luchando una lucha interna, sí, sí voy porque la tentación es fuerte. Pero no voy porque algo en mí me dice que no y mi cuerpo entró en un temblor. ¿Por qué? Porque hay un choque espiritual entre la voluntad de Dios y el espíritu de maldad que intenta desviarnos. Si no está el espíritu de Dios, no tiembla para hacer lo malo. El que está en el mundo no le da temblor a hacer lo malo, ni matar ni comer del muerto.
¿no? Hacen lo que sea y mienten con tanta facilidad, pero cuando ya uno tiene el Espíritu de Dios, hasta una mentira lo pone a sudar. Uy, no. Y si uno de pronto dice una mentira, uno dice, no puedo. Y llama a uno a la persona y corrige, mire, eso que yo le dije no fue cierto, perdóneme, pero no fue cierto. Entonces, mire cómo la diferencia entre alguien que está lleno del Espíritu de Dios, que ha nacido del Espíritu, y el que no dice, una mentira. O peor que eso, cosas más graves, ¿cierto? Que alguna vez lo vimos no sé si en otra lección con ustedes lo vimos, cuando hablamos del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Que el fruto del Espíritu, a ver si se acuerdan, es amor, gozo, paz, Bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. mansedumbre y templanza. 9. Vamos a hacer repasito de esas 9. ¿Recuerdan que eran 3, 3 y 3? ¿Sí se acuerdan? 3 que hacían referencia a la relación del hombre con, les voy a soplar, con Dios. Otras 3 que hacen referencia de la relación del hombre Las personas. con las otras personas. Y las otras 3 que hacen referencia de la relación del hombre con sigo mismo. El fruto del Espíritu, amor, gozo y paz, tiene que ver con Dios. Paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad es con los demás. Tengo paciencia con los demás, benignidad con los demás, bondad con los demás. Y las últimas 3, fe, templanza Mansedumbre. y mansedumbre. Mansedumbre. Tiene que ver consigo mismo. Pero dice la Biblia que manifiestas también son las obras de la carne, que son hechicerías, enemistades, pleitos, celos, herejías, fornicación, adulterio, etcétera. Todo ese montón de cosas que son de la carne. Es una lista larga. Y dice, y el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Y en esa lista están cosas que parecen tan sencillas como la mentira. Una mentira, pues sí, una mentira. Una mentira está en la lista de las cosas que impiden para ganar el reino de los cielos. Y otras más graves, como los homicidios, son graves, obviamente. Es grave el adulterio, claro, si yo tengo mi esposa y me voy con otra, o alguien tiene su esposa y va con otra, eso es adulterio y eso es grave. O la fornicación. Hombre, yo soy soltero, pero me voy con un hombre o una mujer sin ser casados. Eso es fornicación y eso a Dios no le agrada. O las borracheras. Es decir, cosas, algunos tienen en su lista cosas muy sencillas, otros tienen en la lista cosas más graves, pero a la hora de la verdad, tanto lo uno como lo otro nos descalifica. Pero ¿quién nos puede quitar todo eso, lo grave y lo menos grave? El Espíritu de Dios. Por eso la importancia de buscar a Dios y dejar que esa palabra de Dios entre, que estamos hablando del nuevo nacimiento, por la palabra que es el agua, por el bautismo, por el cambio de actitud, el cambio de espíritu y por la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos permite cambiar de actitud. Es el Espíritu Santo el que nos permite identificar, el que nos convence, dice, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Mire, cosas que en un tiempo la gente decía, yo no tengo pecado. Me lo dicen cada rato. Yo no tengo pecado. Yo no fumo. Yo no robo. Yo no soy alcohólico. Yo no soy mujeriego. Yo no. No, yo. Hasta que me sale alitas. Por poquito y ya vuelo. Oye, le digo, ok, está bien. Pero al paso que va escuchando la palabra, que va leyendo la Biblia, la misma persona dice, oiga,
Eso no está bien. Y la persona misma va cambiando, va cambiando. ¿Quién hace eso? Dios. La palabra de Dios que empieza a crecer en su interior hasta que por la palabra llega a ser una nueva criatura. Entonces, esa sería entonces la lección de ser renacidos, el nuevo nacimiento por el agua y por el espíritu. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí? Alguien que me pueda hacer un pequeño resumencito así como en 2 minutos para usted. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Quién quiere empezar? Para yo ya estar seguro que esta lección queda culminada. Hermano, Adelante, Deifer. bueno, lo que he entendido de nacer de nuevo es que, bueno, es por la palabra, ¿no? Ujú, Escuchar la palabra de Dios y bueno, ahí, en eso va el arrepentimiento y todo lo que esto conlleva. Y nacer de nuevo es de agua y de espíritu, porque no podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre, ¿no? ujú, Y, y ser como niños en cuanto a la inocencia, inofensivos, no orgullosos, no. Bueno, eso es lo que tengo entendido de la clase de hoy, nacer de nuevo, y ahí sigue el proceso de, de agua y del espíritu, que es el bautismo y, y lo que sigue, hermano. Ok. Muy- Estuvo bien la respuesta, estuvo mal, estoy no, perdido. está bien, va bien, va bien. Vamos a Ah, completar un poquito por aquí otro que nos ayuden para irla armando entre todos. ¿Quién más quiere aportarle a esa respuesta? Amén, hermano. A ver, Daniel. Eh, bueno, nacer de nuevo, ¿no? Obviamente creer en la palabra, ¿no? Y pues bautizarse para, como en señal de arrepentimiento y nacer para dejar el viejo hombre y comenzar y que comience a vivir el nuevo hombre y pues en el espíritu cambiar la, las intenciones que uno tiene, pues, ¿no? Y pues dejarse eh, que la palabra de Dios, pues, talle nuestra vida, ¿no? Pues empiece, como dice, alabar, ¿cómo se llama? Alabar todas nuestras malas acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, o sea, realmente un cambio diferente, un cambio totalmente de lo que era el viejo hombre, pues, y comenzar un nuevo hombre, pues, entonces por medio de la palabra y por medio del espíritu. Ujú. Muy bien, Danilo. ¿Quién más? A ver, Elivania, ¿qué de lo que alcanzó a escuchar, cómo usted lo resume? Ah, prácticamente lo mismo lo que dijeron los compañeros, los A ver, hermanos. a ver, ¿y qué fue lo que dijeron los compañeros? En que es morir esa persona de ese viejo yo, pues voy a hablar de ese viejo yo, porque claro, a veces creemos que estamos bien, pero en el fondo ya cuando se va escuchando, y eso es lo que me está pasando, porque eh, para mí esto es algo extraordinario de empezar a comprender muchas cosas. Entonces, cuando uno va empezando a leer, a mí me está pasando eso, que digo, leo ciertos párrafos de la Biblia y digo, Señor, aquí es donde yo tengo que mejorarme yo. Entonces, ahí me voy dando cuenta, porque a veces, cuando uno en el viejo yo, siempre a veces digo por mí, yo creía ver ciertas partes que tenía, yo estaba bien, pero cuando ahora me doy cuenta que no, que sí hay algo que tengo que mejorar. Pero eso es cuando conforme voy leyendo, voy viendo, voy comprendiendo y digo, wow. Ahí es cuando ya tengo más claro y digo, Señor, yo quiero ser una madre así, quiero ser esa nueva persona y transfórmame, ayúdame a tener
esa sabiduría para poder ir entendiendo sobre todo y reconociendo qué es lo que tengo que mejorarme. Y claro, cuando ya se va leyendo la palabra, me doy cuenta que hoy he estado más perdida que en el desierto. Entonces digo, wow, y de verdad, entonces ahí veo que como que no es como, sino Dios lo va uno poniéndole la dirección y como usted dijo, y va encontrando y viendo, en verdad a veces uno cree, dice, bueno, este es mi propósito, porque eso yo lo tenía claro que no hemos venido a este mundo por arte de magia, sino porque cada ser humano tiene un propósito. Lo que pasa es que no sabemos descubrirlo, a veces no sabemos. Y yo tenía un propósito antes, según yo, tenía un propósito y yo estaba luchando por eso, pero ahora me doy cuenta que mi propósito se va ampliando más, pero ya junto a incluir lo que es decir, miren, Dios nos escucha, Dios está aquí con nosotros. Y cuando ponemos a Dios por delante se ve, wow, yo últimamente he visto cosas que se me han venido tan claras y digo, gracias, mi Dios. Y eso es lo que estoy aprendiendo ahora, como usted dijo el domingo, a ser hasta disciplinado. Sí, ajá. Porque yo era tan indisciplinada y ahora hasta en eso, digo, tengo que comenzar, lo tomo la decisión y todas esas cosas es porque Dios mismo a uno le va iluminando, le va diciendo, tienes que hacerlo, hazlo. Muy bien. Caterine, Es eso para mí. Gracias. gracias, Elivania. Pues bien, parecido también a lo que decían los hermanos, que dar nacimiento tiene dos componentes, ¿no? La muerte hace viejo, hace cuerpo a esos frutos de la carne, digamos, y dar nacimiento a los frutos del espíritu, ¿no? Que son 9, que se organizan de acuerdo bueno, a mi relación con Dios, a la relación con los otros y a mí mismo. También que parte de este nuevo nacimiento es entender nuestro propósito, ¿no? Que no es el propósito que yo creía, ¿no? Ser millonaria o ser famosa o tener esto, no, es un propósito como los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y, y también y que a mí me pasa mucho, yo era de esas que decía, pero yo no robo, yo no cometo esos crímenes, nada, o sea, porque, pero uno se da cuenta conforme va conociendo la palabra que sí hay muchas cosas que cambiar y que sí hay muchas cosas que son fruto de esa carne y Ujú. que te desconoces y dices, yo sentí eso, qué feo, no, y te da vergüenza con Dios, como, pero bueno, son cosas que el Espíritu, y si crees, te ayuda a cambiar, ¿no es cierto? Muy bien. Oiga, felicitaciones. Entonces vamos a concluir, voy a incluir ya un resumen, una síntesis así cortica. El que no naciere del agua y del espíritu, dos cosas, del agua y del espíritu. Y cada una de esas dos también se divide en dos. Entonces finalmente serían cuatro, ¿verdad? Entonces, del agua significa por la palabra y el bautismo, en el nombre de Jesús, en agua. Porque la palabra de Dios es la que nos hace nacer una semilla. Entonces, la palabra de Dios es semilla que nos hace salir, nacer un fruto. El fruto del Espíritu, cuando se une el Espíritu de Dios con la palabra de Dios en nuestra vida, entonces viene un fruto. Para que nos vayan a dejar caer en la siguiente trampita. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? 9. Bueno, ahí cayeron en la trampita y lo hice a propósito para que no vuelvan a caer. El fruto del Espíritu es uno, que tiene 9 componentes. Porque dice así, mas el fruto del Espíritu es. No dice los frutos del Espíritu son. Vamos a entender eso con un mango. Un mango, ¿a quién le gusta el mango? El mango, pudiéramos decir que tiene 9 componentes.
Desde el brazo del árbol sale un pequeño tallito. Este tallito trae 3 puntos. El nudito al tallo, el tallo y el nudito al mango. Esos 3 son la relación del mango con el árbol. Y ahí ya hay 3 componentes. El nudito que lo une, el tallo y el nudito al mango. Luego viene, por fuera trae la corteza, la pulpa, el juguito, hay otros 3. Y dentro hay otros 3. La cubierta de la semilla que es grande. Dentro trae una recámara de aire y más dentro está el almendro. Una almendrita. Eso, ahí están los 9. Entonces, el mango es un fruto que tiene 9 componentes. El fruto del espíritu, ¿cuántos son? 1. El fruto del espíritu es 1. Se compone de 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, cierro de paréntesis. Entonces, el nuevo nacimiento por la palabra, digo, de agua y de espíritu. De agua es la palabra que nos permite nacer y también de agua es el bautismo. El bautismo es en agua. Ojo, por inmersión, no es con una coquita en la cabeza, no, es por inmersión, ¿cierto? Porque debe simular una sepultura y a nadie lo sepultan echándole un poquito de tierra en la cabeza. No, la sepultura es completo. Entonces, la primera parte, del agua y del espíritu. El espíritu, entonces, está el cambio de actitud, un nuevo espíritu que nos rige y se refleja en nuestra vida, forma de pensar, de hablar, de percibir, de sentir. Nuestro espíritu cambia todo. Y la segunda implicación de eso es la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos llena. En la próxima lección me acuerdan para que hablemos un poquito del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere lo del Espíritu Santo? Por hoy vamos a dejarlo hasta así. Hasta aquí espero que sea pues claro, que lo hayamos entendido y voy a imprimir ahorita mismo las paginitas. Caterina no tiene ninguna página. Elivania, Deifer y Danilo ya tienen algunas páginas que yo les entregué, ¿verdad? Si pueden mandarme hasta qué página tienen para no repetir sin necesidad. Vamos a darle gracias a Dios y luego hacemos la fotico pues del recuerdo. Yo no Señor tengo Jesús. ninguna, hermana. Ok, a usted le mandaré todas. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre mío, en esta hora, por esta enseñanza que tú nos has permitido, por esta fraternidad, por cada uno de mis hermanos, por Caterine, Señor, por Elivania, por Deifer, por Danilo, que tú les permitas, Señor, crecer cada día más para agradarte, para que sean bendecidos, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la fotico, una sonrisa así bien linda. A la una, a la hermana Livania, sube un poquito la cabeza que está como caída. Eso, muy bien. A las 2 y a las 3. Ahí quedamos. Sí, señor. Recorto aquí la foto. Danilo no sonrió, estuvo muy serio. Sí. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches. Mañana tenemos nuestro culto a las 7:30. Y el Dios les domingo bendiga, estamos hermana. de. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga y gracias. A ver.